¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo estarán? Espero que bien. Vamos a mirar las propiedades de segmentos rectilíneos y polígonos. Primero, ¿qué figura geométrica carece de dimensiones? Simple y sencillamente, el punto. El punto carece de dimensiones. Es un objeto abstracto que representa una localidad, una locación. Digamos, este lápiz tiene un espacio, tiene un tamaño y forma. Sin embargo, en matemáticas se pudiera decir que abarca un punto en específico. Digamos que el centro del lápiz tiene un punto en específico o tiene una posición en específico. ¿Sí? Esa posición no tiene ningún tipo de dimensión. No tiene un alto, un largo, un ancho. ¿Sí? El punto pues vendría siendo cualquier intersección o centro. Aquí hay un punto. Sin embargo, ese punto carece de dimensiones. Aquí, digamos que tenemos un cubo, hay más puntos. Supongamos que este punto de aquí lo tomamos para nuestro ejemplo. Ese punto también carece de dimensiones. Es decir, es un objeto que únicamente nos sirve para representar una ubicación, un lugar. No nos da otra información más que la posición. Vamos a mirar ahora qué figura geométrica se forma por una sucesión infinita de puntos y solo posee una dimensión. Bueno, pues la línea recta, ¿sí? Esto que yo dibujé es solo un segmento, no es completamente una línea recta. En matemáticas se maneja línea recta como algo infinito, que va desde infinito a menos infinito, es decir, no tiene fin ni principio. Eso sería una línea recta. Está conformada por infinitos puntos, o sea, aquí hay un puntito, otro. Y así, ¿no? Infinitos puntos que se extienden a lo largo de una única dimensión, que es hacia enfrente o hacia atrás. No hay de otra. Entonces sería una línea recta. ¿Qué es una línea recta? Pues ya miramos. Una sucesión infinita de puntos y solo posee una dimensión. ¿Cuál es la diferencia entre una recta, una semirrecta y un segmento de recta? La recta, como bien decimos ahorita, no tiene un principio ni un final. La podemos representar así, sin embargo, lo correcto es de que esta línea recta se extiende infinitamente, o sea, se sale del cuaderno y también de este lado se sale del cuaderno, se extiende infinitamente, no tiene principio ni final. Una semirrecta, la semirrecta tiene principio, mas no tiene final. Parte de un punto, digamos, de aquí, pero no tiene final. Y un segmento de recta tiene un principio y un final. Normalmente está delimitada por A y B o cualquier otro tipo de letras, variables, como le quieran llamar, pero se encuentra delimitada un segmento de recta por un punto A y un punto B. ¿Sí? Como bien dijimos también, el punto A carece de dimensiones y el punto B también. Sin embargo, la línea recta posee dimensión. En este caso, digamos que posee largo, o puede ser un ancho, o puede ser una distancia, o X, ¿no? Lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas? Las paralelas son aquellas que por más que se alarguen nunca se van a juntar, como ustedes y su crush. No es cierto. Esta línea de aquí se va a extender infinitamente hacia ambos lados, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Igual esta de abajo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Sin embargo, por más que se estiren, digámoslo así, por más que avancemos en esta línea hasta acá, y en la otra hasta acá, jamás se van a tocar. Las perpendiculares pasan exactamente a 90 grados la una de la otra. 90 grados aquí, 90 acá y 90 acá. ¿Sí? Esas son unas líneas perpendiculares. Estas las podemos encontrar, por ejemplo, en el plano cartesiano, donde tenemos un eje coordenado X y otro Y. Bueno, y las oblicuas son aquellas que sí se tocan en un punto. ¿Sí?
se tocan en un punto, pero solamente en un punto. Es decir, si la seguimos estirando esta línea, ya no va a volver a tocar a la otra línea. Y si estiramos esta línea, tampoco va a volver a tocar a esta otra línea. ¿Sí? Nombrémosle línea 1 y línea 2. Si estiramos línea 1, jamás va a volver a tocar a línea 2. Y línea 2 jamás va a volver a tocar a línea 1. ¿Qué diferencia hay entre superficie y plano? Bueno, el plano es infinito. Es el mismo concepto que el de la línea recta, pero extendido a 2 dimensiones. Es decir, supongamos que tenemos un cuadrado o un círculo o cualquier tipo de forma, pero extendida infinitamente. Entonces el sentido de forma pierde importancia. Simplemente importaría saber que se trata de un espacio bidimensional infinito. ¿Sí? Digamos, pueden observar este cuadrado de aquí. Este cuadrado, es una superficie. Todos estos de aquí son superficies. Superficie, superficie y superficie, porque poseen 2 dimensiones. La línea recta es unidimensional, no es una superficie. Las líneas rectas, los segmentos, no son superficies. Sin embargo, el plano es parecido a una superficie, pero no es igual. Digamos que tenemos una superficie, ¿verdad? ¿Es bidimensional? Sí. Bueno, queremos acercarnos a un plano. Vayamos al cuaderno. ¿El cuaderno es bidimensional? Sí. Al menos esta hoja es bidimensional. Pero tiene límites. Está delimitada por el borde de la hoja. Si fuéramos al piso, está delimitado. Si fuéramos al planeta, está delimitado. A donde fuéramos, está delimitado. Entonces un plano es un objeto, digámosle, ideal o hipotético, teórico, donde no hay una limitación, no tiene bordes, no está delimitado. Todos estos de aquí están delimitados por un borde, todas estas superficies. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe entre calcular el perímetro y el área de una figura? El perímetro, pues vendría siendo este bordecito de aquí, todo el borde de cualquiera de estas superficies, figuras geométricas o figuras. Y el área. El área sería lo de adentro, es decir, el valor de sus 2 dimensiones que están rodeadas. Todo esto de adentro sería su área. Todo lo de adentro. ¿Sí? ¿A qué le llamamos polígonos? Los polígonos pueden ser regulares o irregulares. ¿Sí? Un polígono regular puede ser un triángulo equilátero, un cuadrado, que les gusta un hexágono, pentágono, todos aquellos que tienen lados del mismo valor. En un triángulo equilátero, este lado, digámosle A, vale lo mismo que el lado B, que lo mismo que el lado C. En un cuadrado, pues es lado, lado, lado y lado. Valen lo mismo. Y así sucesivamente pudiéramos tener, aquí está uno de 3 lados, aquí está uno de 4, pudiera ser un pentágono de 5, un hexágono de 6 y así sucesivamente. Esos son los polígonos regulares. También puede haber polígonos irregulares. Digamos que tenemos un triángulo como así, cuyos lados no son iguales. Entonces podemos definir a un polígono como toda aquella figura que se encuentra cerrada, ¿verdad? Y se tocan todos sus puntos. O sea, es como este de aquí está cerrado. Esto de aquí no sería un polígono. Esto de acá tampoco sería un polígono. Los polígonos son cerrados. Polígono, polígono. ¿Cómo clasificas los triángulos en base a sus lados? Ok, tenemos el triángulo equilátero, que son todos sus lados iguales, el isósceles y el escaleno. ¿Sí? No recuerdo cuál de los dos tiene, creo que el isósceles es de sus otros 2 lados iguales.
y uno diferente, y el escaleno todos sus lados son diferentes. ¿Sí? ¿Cómo clasificas los triángulos? En base a sus ángulos interiores. Bien. Están los triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El obtusángulo es cuando uno de los ángulos interiores del triángulo supera los 90 grados. En este caso de aquí, este ángulo supera los 90 grados. Es un triángulo obtusángulo. Este triángulo es un triángulo acutángulo. Uno o todos sus ángulos interiores no superan ni alcanzan los 90 grados. Y también está el triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos interiores, mide exactamente 90 grados. Okay, repasando. En el triángulo rectángulo, uno mide 90 grados. En el triángulo acutángulo, todos son menores a 90 grados. Y en el triángulo obtusángulo, uno es mayor a 90 grados. Bien. ¿Cómo clasificas los triángulos en base a sus... En base al triángulo rectángulo de la figura, contesta las preguntas 11 y 12. Bien, este es un triángulo rectángulo. Aquí se encuentra su ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esta línea interseca esta otra. Tiene aquí su ángulo, su lado B, su lado A y su hipotenusa C. Y nos pregunta, nos dice, escribe las relaciones que determinan las funciones trigonométricas. Bueno, por definición, esto no lo inventé yo, esto es por definición matemática. El seno del ángulo será igual a A sobre C. Es decir, cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. El coseno será igual a cateto adyacente o B sobre C. El cateto adyacente al ángulo, o sea, el que está pegadito, es B. Y la hipotenusa es C. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es A y cateto adyacente es B. Y para conocer las demás, pues son las inversas. Entonces, el seno inverso es cosecante. Entonces, nomás volteamos aquí. En lugar de que sea cateto opuesto entre hipotenusa, es hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno. En lugar de que sea cateto adyacente sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto adyacente. E igual, la cotangente es la inversa de la tangente. En lugar de que sea cateto opuesto sobre cateto adyacente, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Nomás se voltean, ¿sí? Y escribe el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras menciona que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de C, es igual al cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. ¿Sí? C cuadrada, o sea, este al cuadrado, es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Y sería todo.